Al final de este Evangelio escuchamos que dice nuestro Señor, el Hijo del Hombre, el Señor del sábado. Ciertamente que esto es una afirmación de su divinidad. Si es Señor del sábado es porque está por encima justamente de lo que es la ley. Él es el legislador, hermanos. Es Dios, Jesucristo es Dios. Y eso es algo que tenemos que reafirmar hoy en día más que nunca, porque hoy en día dicen por ahí que Jesucristo podrá ser un buen hombre, que vino a hablar de fraternidad y paz, todos tenemos que ser hermanos, pero no afirman que es Dios, y cambian, las cosas cambian. Justamente en este año se celebra un aniversario, ¿no? Un acontecimiento muy importante. Estamos celebrando 1700 años del Concilio de Nicea. En ese concilio, bueno, un poco de historia, ¿no? Fue convocado por Constantino, reunió obispos de diversas partes del Imperio Romano para abordar la controversia arriana. Es decir, cuestionaban la divinidad de Jesucristo. Los seguidores de Arrio decían que no era Dios Jesucristo, que era una criatura muy particular, lo que quieran, pero no Dios. Y entonces uno de los resultados del concilio fue justamente esto, ¿no? La formulación del credo de Nicea, una declaración de fe que afirma que Jesucristo es Dios, es Dios. Decimos que Jesucristo es Dios y es hombre, las dos cosas, porque en Jesucristo encontramos dos naturalezas. No se mezclan las naturalezas, no hay mezcla. Si hubiese una mezcla sería una tercera cosa, no sería ni Dios ni hombre, sería algo distinto. Dos naturalezas que se distinguen, pero están unidas en la persona que es divina. Jesucristo hay dos naturalezas entonces, pero una sola persona, y la persona del Verbo. El Verbo es Dios, es el Verbo que vino a hacerse hombre para salvarnos de nuestros pecados. Bien, por eso hoy más que nunca tenemos que estar atentos, justamente, tenemos que proclamar que Jesucristo es Dios, y no hay que tener miedo de decirlo. Jesucristo es Dios. Porque si Jesucristo es Dios, eso tiene consecuencias en nuestra vida. No es simplemente una fórmula, una frase. Si Jesucristo es Dios, entonces las palabras que Él dijo tienen cierto peso, mucho peso. Y no puede venir cualquiera y cambiarlas, así porque le parece. No, que esto hoy en día suena un poco duro, no está acomodado a estos tiempos. Si Jesucristo es Dios, ¿y tú quién eres para cambiar lo que Él dijo? No se puede. Si Jesucristo es Dios, yo no puedo hacer una selección de lo que a mí más me gusta, de lo que Él ha dicho. No, esto lo voy a dejar de lado porque esto es un poco difícil. No, es Dios. Entonces, sus palabras no debemos cambiarlas, no debemos dejar de lado cosas que Él ha dicho. Tenemos que aceptar todo lo que Él nos ha dicho y vivirlo y cumplirlo. El Evangelio no es fácil de vivir. Justamente la oración colecta que escuchamos, ¿qué estamos pidiendo? Que podamos ser buenos cristianos. Cristiano es el seguidor de Cristo, el que sigue a Cristo. Es decir, apartar lo que no es digno de este nombre. Si yo soy cristiano hay cosas que no debería hacer, por más que las haga todo el mundo. Soy cristiano, o sea, sigo a Cristo, no debo hacer todo lo que hace el mundo. Apartarnos de ciertas conductas que no son dignas de este nombre, entonces. Y por el contrario, ¿qué tengo que hacer? Bien, tengo que justamente crecer en el conocimiento de Jesucristo. Lograr que Cristo reine en mi corazón, para que después pueda también reinar en la sociedad. Una cosa lleva a la otra. Si Cristo reina aquí, reina en mi familia,
reina en mi entorno, eso se va ampliando, y tiene que reinar, ciertamente. Decía San Luis María Griñón de Montfort: saber a Jesucristo, la sabiduría encarnada, es saberlo todo. Saberlo todo y no saber a Jesucristo es no saber nada. El conocimiento de Cristo es lo único que interesa en realidad. Y acá es donde tenemos que examinarnos. ¿Qué conozco yo de Jesús? ¿Cuánto conozco a Jesús? ¿Me preocupo de conocer a Jesús? A Santa Teresa de Ávila le pasó lo siguiente. Las escrituras en un momento le fascinaban, hasta que tuvo esa visión de Cristo, y después de eso nada era capaz de ocupar su pensamiento. Como decía ella, todo me causaba náuseas. Si no era Cristo, no me hablen de eso. Porque Cristo tiene que ser el centro de mi vida, el centro de mis preocupaciones, de mis pensamientos. Así tendría que ser. Somos cristianos. San Pablo, fíjense, gran ejemplo, San Pablo, ¿no? Pero 164 veces repite en Cristo Jesús, en Cristo Jesús. San Pablo era un enamorado de Jesucristo. Por eso tengo que olvidarme de mí y dejar que Cristo reine en mí, que Cristo vaya apareciendo, surgiendo en mí. Debo abrazarme al sacrificio, debo vencerme a mí mismo, ir enmendando, corrigiendo mis obras a la luz de Jesucristo. Y ese conocimiento ciertamente que se consigue por contacto. ¿Qué significa esto? Los evangelios. Si yo no leo los evangelios, si no los medito, ¿cómo voy a conocer a Jesucristo? Leemos tantos libros, tal vez, ojalá que leamos tantos libros, pero ¿y los evangelios? ¿Para cuándo? ¿Para cuándo la palabra de Dios? Y ciertamente que entonces esa lectura me tiene que llevar después a una oración, a una meditación, para ver como en un espejo, me veo en Jesucristo y veo qué tan lejos estoy, ¿no? ¿Qué me falta a mí para parecerme más a Cristo? En definitiva, tenemos que ser otros Cristos. Por el bautismo eso ya se da, pero tenemos que nosotros con nuestras actitudes parecernos a Jesucristo. Que los demás vean en nosotros a Jesucristo. Que se den cuenta que soy cristiano. Muchas veces pasamos desapercibidos, No influimos en nada. No tiene que ser así. Parecernos más a Jesús por nuestras acciones, por nuestras decisiones cotidianas. Juan Pablo II ya hace tiempo decía que el programa para los cristianos en el tercer milenio es conocer, amar e imitar a Jesucristo. Ese es el programa que tenemos. Conocer, amar e imitar. Jesús nos dice en el Evangelio de Juan: os he dado ejemplo para que hagáis lo mismo que yo. Entonces, toda la vida de Jesucristo es para mí un ejemplo. Y como decía San Alberto Hurtado, yo tendría que pensar siempre, antes de hacer algo, ¿qué haría Jesucristo en mi lugar? Ese tendría que ser mi principio de acción. ¿Qué haría Jesucristo? ¿Cómo lo haría? Jesucristo como estudiante universitario, Jesucristo como trabajador, Jesucristo como profesor. ¿Qué haría Jesucristo en mi lugar si Él fuese el que está acá? Bueno, en definitiva entonces tenemos que conocer a Jesús. No olvidarnos y proclamar con fuerza que es Dios, verdadero hombre, pero también verdadero Dios. Y como verdadero hombre también, claro que nos comprende, sabe por lo que pasamos. Así que si a alguien puedo confiarle mis problemas, dificultades, es a Él. Y como hombre, Él, termino con esta cita de Gaudium et Spes, ciertamente que nos revela lo que es el hombre. Dice: el misterio del hombre solo se esclarece en el misterio del Verbo encarnado. Si yo quiero saber lo que realmente es un hombre, tengo que mirar hacia Jesucristo. Eso es un hombre. Lo demás
son figuritas pintadas, digamos, son falsificaciones de hombre. Pidamos a la Santísima Virgen, la Madre del Verbo encarnado, que nos dé la gracia entonces de conocer a Jesucristo, verdadero Dios y verdadero hombre, conocerlo para poder amarlo y para poder imitarlo.